Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por participar. Ya son la hora para comenzar, así que vamos a comenzar de una vez porque tenemos mucha información que cubrir en este tiempo. Ok, comenzamos. Bueno, en esta primera página, si tenemos algún problema técnico, por favor, nos envían un mensajito, pero deberíamos estar todos bien cubriendo y deberíamos estar todos viendo la presentación. Este, Siempre me gusta comenzar las presentaciones con este mensaje que es de Charles Darwin, donde habla que no solo son las especies más fuertes o las más inteligentes aquellas que sobreviven, son las que tienen la mayor capacidad de adaptarse al cambio. Y a mí me gusta mucho este mensaje porque durante los 20 años que tiene la compañía formada, hemos tenido que atravesar muchos cambios de la compañía y gracias a Dios eso es lo que nos ha permitido estar creciendo desde el inicio. ¿Ok? Así que bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a hacer un pequeño recorrido de los puntos, digamos que para antes de comenzar. Primero que nada, bueno, en FNS no somos abogados de inmigración ni prestamos servicios de inmigración. Esto es importante, tengo que dejarlo bien claro. Este webinar no pretende discutir los tipos de visas, solo mencionamos los rasgos más generales desde la perspectiva del business plan. Por lo tanto, nosotros no vamos a hablar de los detalles de la visa, eso necesitan ustedes consultarlo directamente con un abogado de inmigración. Cada caso es único. Es importante que la estrategia sea diseñada por un abogado especialista en inmigración, por favor. No solamente abogados corporativos, abogados criminalistas, no, tienen que ser abogados que tengan la especialidad o que se especialicen en la parte migratoria. La información compartida en este webinar es basada, por supuesto, en los últimos 20 años o los más de 20 años de experiencia que tenemos trabajando de la mano con abogados de inmigración. Por lo tanto, eso nos ha permitido construir una matriz de lo que sería la receta de un business plan exitoso. Otra cosa muy importante, y me van a escuchar repetirlo a lo largo de la presentación, y es que estamos hablando solamente de business plan para inmigración. ¿Ok? Ahí ya vamos a ver algunos tipos de business plan, pero esta presentación es básicamente para los business plan de inmigración, los proyectos de inversión que se van a utilizar en procesos de inmigración. Si alguien pierde la conexión, por favor, sé que estamos conectándonos de todas partes del mundo, no nos preocupemos, ¿ok? Esta sesión está siendo grabada, después nos envíen un email y con muchísimo gusto nosotros le enviaremos copia, el video de la presentación. Y por supuesto, para mayor información, datos y herramientas, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos por las redes. También puedes escuchar nuestro podcast de Toma Nota con Rafael Ferrer a través de Spotify o YouTube, en donde siempre vamos, todos los jueves a las 6 de la tarde, conversamos con emprendedores que generalmente son inversionistas o emprendedores extranjeros que vienen a Estados Unidos a comenzar y nos hablan de sus tips, de sus experiencias y sus aprendizajes. Muy interesante y muy útil el podcast. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la agenda del día de hoy. Yo sé que parece poco, pero vamos a entrar en detalle en cada uno y quisiera dejar después espacio para alguna pregunta que quede, pero en primer lugar vamos a hablar de lo que sería un BP, los tipos de business plan y proyectos de inversión, diferencias básicas en función de los dos principales tipos de visas que requieren un business plan para su proceso migratorio, en qué se está enfocando el Departamento de Inmigración. Después hablamos de las secciones básicas que debe incluir todo VP o todo business plan que se va a introducir en un proceso. Y por último cerramos con unos tips y recursos que nosotros tenemos para construir un business plan. ¿Ok? Entonces comencemos con lo que es un BP. Resulta ser que el abogado de inmigración nos dijo, mira, para este proceso de visa, para esta E2, necesito que me des, pues nos entregó la lista de requerimientos, y entre todos estos requerimientos hay una línea que no entendemos, que es simplemente un business plan. Todo business plan es un documento, ¿ok? Literalmente puede ser una servilleta o puede ser un libro de 50, 500 páginas, lo que sea. Nosotros hemos desarrollado business plan de más de 200 páginas. El business plan, todo business plan desde la servilleta hasta este libraco de 200 páginas, lo que habla simplemente es cómo conjugar nuestra capacidad interna de producción, tomando en cuenta un mercado y aceptando una realidad del ambiente. Esos tres elementos es lo que constituyen un business plan. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, ¿cuál es la capacidad interna? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Por qué? Ya entramos entonces a hablar del mercado. Lo están comprando aquí, fulanito lo puede comprar, lo puede vender en un colegio, lo puede vender haciendo cualquier cosa. Ya eso es el mercado. Bueno, pero hay restricciones en cuanto a lo que estoy produciendo.
si lo meto aquí, si tengo que pedir una licitación, ya esa es la realidad del ambiente. Cuando tomamos en cuenta estos tres elementos, ahí tenemos un business plan. Por eso es que es importante entender que todo negocio, sea cual sea el monto de inversión, tiene que tener un business plan. Ahora, un business plan formal de 200 páginas, no necesariamente, pero todos tienen que pasar por este proceso de análisis y conjugar estos tres factores y al final del día lo que obtenemos es un business plan. Diciendo esto, es importante entender que el business plan no es un documento muerto. El business plan tiene que venir siempre de la mano con una actualización, tenemos que estarlo revisando todo el tiempo y esto no es ajeno al proceso de inmigración. En los business plan que hacemos para el proceso de inmigración, bueno, si la visa se va a renovar en un año, o en 2 años, en 5 años, lo que sea, tenemos que entregar una actualización del business plan, porque nadie va a invertir $1 si no tenemos un business plan. ¿Ok? Continuamos aquí entonces. Cuando hablamos de tipos de business plan, a veces me preguntan, bueno, ¿qué tipo de business plan haces tú? Bueno, en realidad el tipo de business plan depende de quién va a ser el lector. Dependiendo del lector, es que nosotros tenemos que desarrollar una herramienta que explique nuestro negocio en una forma consona y esa herramienta es lo que se llama el business plan. Pero generalmente tenemos solamente dos grandes espectros, ¿no? Tenemos el primero, lo que sería el lado interno, y después tenemos lo que sería el lado externo. El lado interno es cuando nosotros lo necesitamos por acá, nadie más lo va a leer más que nosotros dentro de la compañía. Y generalmente los propósitos más comunes son, bueno, que tenemos una estrategia operativa, queremos ver qué es lo que vamos a hacer en los próximos 60 meses, los próximos 10 años, qué sé yo. Queremos ver con un análisis de factibilidad si esta inversión va a rendir resultados que esperamos o no, o vamos a gastar más en la compra de un equipo, vamos a gastar más en la compra de una herramienta, más de lo que nos va a traer como retorno. Estamos pensando en comprar un nuevo edificio, en abrir una nueva sucursal en otro estado. Queremos lanzar un nuevo producto o servicio y queremos ver cuál va a ser los posibles rendimientos, analizando si se puede vender a nivel de mercado, si tenemos un precio determinado o no. También se puede utilizar un business plan para las metas o cuotas de venta. ¿Por qué? Porque tenemos un resultado que queremos llegar y simplemente eso van a ser los objetivos de rentabilidad o una estrategia incluso de salida. Oye, yo quiero llegar a este negocio, a este máximo valor en los próximos 5 años, porque en 5 años yo me quiero retirar o quiero vender la compañía. El business plan, por lo tanto, es simplemente el plan de acción que va desde el día de hoy hasta el tiempo que nosotros querramos hacer nuestra proyección. No se recomienda hacer proyecciones más de 5 años porque no tiene sentido, a menos que tengamos una compañía que tenga ciclos más allá del año calendario. ¿Ok? Y desde el punto de vista externo, vuelvo y repito, también es ilimitado porque depende para qué lo necesitamos, pero generalmente lo necesitamos para captación de capital, porque estamos buscando un nuevo socio, mergers and acquisitions porque alguien nos va a venir a comprar. Generalmente aquí se acompaña el business plan con un reporte de valoración. Ahora lo están pidiendo mucho, que es muy común en Estados Unidos que están pidiendo business plan o algún tipo de proyección financiera para alquiler de un local. Parece mentira, pero parece tonto y sencillo, pero tiene sentido. Pues el dueño del local quiere saber que el nuevo inquilino o inquilino potencial tenga cierto conocimiento, cierta idea de lo que es el negocio. Si vamos a tener un contrato a nivel federal o local, si tenemos una tienda que queremos vender en el aeropuerto o queremos alquilar carros para la ciudad de Miami, lo que sea, tenemos que tener un business plan porque ellos quieren estar seguros que la persona que nuestro subcontratado, tiene suficiente crecimiento y no es tan susceptible al contrato del gobierno. Y por último, no por último, repito, la lista es extensa, pero si no vamos a quedarnos aquí hasta el lunes, para proceso de visa, que es el foco de atención de esta presentación. ¿Ok? Entonces vamos a seguir aquí. Eh, Básicamente los visa plan que estamos hablando para procesos de inmigración se basan en la visa L1 y la visa E2. La visa L1, para aquellos que están interesados o que están aplicando por la visa L1, son aquellos transferidos como ejecutivos de una casa matriz a cumplir unas funciones o desarrollar un negocio aquí en Estados Unidos. No necesariamente es desarrollar, pero sí viene trasladado de la casa matriz en el país de origen y viene para acá, para Estados Unidos. Mientras que la visa E2 es la visa de inversionista. Bueno, repito, no quiero entrar en detalles de los tipos de visa y eso, porque eso se lo dejamos a los abogados. Pero simplemente hay ciertas diferencias en cuanto a qué busca inmigración en el business plan al momento de aplicar este tipo de visa. Cuando hablamos de la visa L1, por supuesto, estamos hablando de las calificaciones del beneficiario, es decir, tiene que ser una persona que califique como ejecutivo en la compañía.
necesitamos reflejar un organigrama de multinivel, es decir, no es que esta persona viene porque no es un kiosquito y de allí, no, esta persona tiene que tener una estructura, tiene que tener un equipo, necesitamos explicar las funciones del beneficiario, tenemos que decir qué va a hacer esta persona aquí en Estados Unidos, porque no solamente viene a ocupar un puesto, tenemos que hablar una descripción de cargos de todos en la empresa, porque todos son importantes en la organización. Detalle, tenemos que entregar un detalle de lo que sería la industria y el mercado, a diferencia de la visa 2, que es una breve reseña. Tenemos que, por supuesto, analizar lo que sería la rentabilidad a nivel de ventas y la rentabilidad de la compañía a través de un análisis financiero en los próximos 5 años. No, digamos que el tiempo de proyección estándar es a 5 años, no es ni a 3 ni a 7, 5 años. ¿Ok? En cuanto a la visa E2, tenemos que, por supuesto, el foco de atención está en la calificación del peticionario. Fíjense que aquí hay una diferencia entre el beneficiario y el peticionario. En la visa L1 el peticionario sería la compañía y el beneficiario es el ejecutivo. Aquí el peticionario es literalmente el inversionista. Tenemos que analizar y explicar en detalle lo que sería la inversión inicial, y aquí hay 3 elementos que ya vamos a conversar que son fundamentales, que es a riesgo, de capital propio, sustancial y que sea activo. Después tenemos que dar una breve reseña de la industria del mercado, pero el tema de breve reseña no es simplemente un parrafito de cada uno, pero sí tenemos que hablar un poquito, no tan extenso como el uno, porque generalmente tenemos un límite en cuanto a la extensión, en cuanto al número de páginas, ¿no? Porque dependiendo de donde se esté sometiendo la visa, donde se esté solicitando, hay un límite de páginas que tenemos que respetar. Eso nos lo dice el abogado. Nosotros no lo hacemos. Y por último, tenemos que hablar del flujo de caja y un estado de ganancias y pérdidas a 5 años. Fíjense que la diferencia es que en la visa inversionista hablamos del flujo de caja, mientras que en la visa L1 hablamos de análisis financiero a 5 años. Es decir, todos los estados financieros que podamos incluir allí. Entonces, en las secciones básicas de uno y uno, ambos tienen que tener un resumen ejecutivo, que ese generalmente se hace al final. No lo vamos a hacer al comienzo porque no tiene sentido. Después viene un detalle de la inversión inicial. Tenemos el detalle de la compañía, el producto o servicio, la descripción, el detalle en el caso de las L1 de la industria y mercado, base de cálculos de ventas, la estructura organizacional. En el caso de L2 hablamos de descripción y aporte del inversionista, el know-how, y esto es importante porque digamos que el inversionista se debe considerar como un emprendedor, por lo tanto debe tener algún tipo de experiencia como inversionista. En el caso del L1 hablamos de las proyecciones financieras a 5 años, mientras que en el caso del L2 hablamos del estado de ganancias y pérdidas, sencillo, muy sencillo, a 5 años y su flujo de caja. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con lo fuerte y lo bonito. ¿Ok? Entonces, dentro de las secciones básicas tenemos la inversión inicial. Entonces, la inversión inicial, nosotros siempre lo estructuramos de esta manera, ¿no? En donde tenemos primero los activos circulantes, después tenemos los activos a largo plazo y por último tenemos los gastos. Y todo esto debe sumar lo que se llama nuestra inversión inicial, ¿ok? O la inversión de arranque. Es importantísimo. Yo le doy a todos nuestros clientes, les doy esta recomendación. Todo el capital que tengamos, así sea para nuestro gasto personal, todo nuestro capital que tengamos, depositarlo en la cuenta de banco de la compañía apenas tengamos abierta la cuenta de banco. Registramos la compañía, nos dan los documentos de la compañía para poder ir al banco. Abrimos la cuenta de banco, vamos a depositar todo allí. E incluso lo que vamos a utilizar para nuestro gasto personal. Si de allí vamos a sacar la renta del apartamento, vamos a depositarlo todo allí. Y la razón es porque necesitamos engordar bastante nuestra inversión inicial. Ya después lo sacamos. Después hay figuras contables que no tienen ningún mayor impacto fiscal. Recuerden que todo el dinero que depositamos en la compañía, y esto es simplemente un paréntesis desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de análisis fiscal, todo el dinero que nosotros depositamos en la cuenta de la compañía va a ser considerado como un aporte de capital o como un préstamo. Algunos contadores van a decir, no, es préstamo mejor porque lo puedes sacar más adelante. La realidad es que en este caso, para el tema de visas, nuestra prioridad es que nos aprueben la visa. Por lo tanto, queremos que todo el dinero, cada dinero que metemos, sea un aporte de capital. Ya después, más adelante, buscaremos una figura que la tenemos para poder sacar el dinero sin mayor impacto fiscal. No debería haber un impacto fiscal. Pero desde el punto de vista de inversión, lo que nos interesa desde el punto de vista migratorio para el proceso de visa es que tenemos que cumplir con 3 condiciones fundamentales. La primera es que sea riesgo de capital propio. ¿Qué significa que sea riesgo de capital propio? Bueno, significa que, primero que nada, no es que vamos a dejar $1 millón en la cuenta de banco y ya, y eso es todo. No, tiene que estar invertido, tiene que estar gastado. Inmigración quiere ver
simplemente que nosotros compramos suministros, que compramos equipos, que pagamos empleados, que le damos una oficina. Y tiene que ser capital propio porque no nos vamos a endeudar en nuestro país de origen para venir a traer el dinero para acá. ¿Por qué? Porque el abogado en algún momento va a hacer un análisis de la fuente de ese dinero, lo que se llama source of income. Entonces, simplemente para que estemos claros, todo el dinero tiene que estar en nuestra cuenta personal y de allí vamos a fondear la cuenta de la compañía. Y de allí vamos a hacer todos los gastos que correspondan, ¿no? No se imaginan cuántas veces se pierden los gastos, las transacciones porque se hicieron de una cuenta personal. Y esa no es la idea. La idea es que simplemente podamos hacer una trazabilidad de los estados de cuenta de banco y de allí todo. De hecho, yo prefiero incluso que una vez que se fondea la cuenta de la compañía se hagan todos los pagos. El primer pago al abogado, el primer pago para el diseñador, el arquitecto, lo que sea, pero que todo se hagan a través de la compañía. ¿Ok? El segundo elemento bien importante es que sea de inversión activa. ¿Qué significa inversión activa? Bueno, que si voy a comprar una propiedad y la voy a poner en renta, eso no es un negocio activo, eso es un ingreso pasivo. Inmigración no quiere ver negocios pasivos, quiere ver simplemente emprendimientos activos que generen trabajo, que generen, o sea, que generen empleo, todo genera trabajo, pero que genere empleo, que tenga una rentabilidad, que tenga una proyección, que tenga toda una operación. Y por último, es digamos que ese ingrediente de subjetividad en donde migración se reserva el derecho de decir, mira, esto no me cuadra, que es la parte de substancial. Y substancial es importante que lo analicemos porque es un término tan amplio y genérico que de verdad que genera muchísima confusión. Aquí es cuando, por ejemplo, escuchamos a muchos abogados que no están en lo correcto, no se equivocan cuando dicen, mira, la visa tiene que ser de $150,000, tiene que ser de $250,000, ahorita inmigración no está aprobando de $300,000. O sea, yo los entiendo porque ellos tienen que poner un monto y mientras más alto el monto de inversión, más altas las posibilidades de poder, digamos que distribuir esa inversión. Pero cuando hablamos de inversión sustancial, en realidad estamos hablando en la inversión necesaria en función del negocio que vamos a montar. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a montar una planta procesadora de aceite de palma, ahí estamos hablando de $50 millones. No voy a invertir $25,000. Porque allí hay una incongruencia, no tiene sentido. Entonces, yo no voy a decir, voy a escribir un proyecto que es muy bonito en papel, que voy a generar más de 250 puestos de empleo y mi inversión inicial son $25,000. Y inmigración no va a decir, no, pero es que yo voy a llegar allá y a las 2 semanas voy a tener una ronda uno de inversión y voy a traer todos los inversionistas. No, no, no funciona de esa manera. Y al mismo sentido, yo no voy a decir que voy a montar, no sé, una firma de consultoría de planificación fiscal internacional, no voy a tener $1 millón en la cuenta. Porque hay una incongruencia, porque a nivel de consultoría, a nivel de servicios, no tenemos mucho gasto en activos. Entonces, digamos que por eso es que tiene que ser sustancial. Si tenemos una tiendita y la tiendita es en Nueva York, sabemos que la renta en Nueva York puede ser $45,000, $50,000 mensuales, a diferencia de Wasula en Montana, que a lo mejor son $1,500 cada 6 meses. Bueno, el hecho es que tiene que ser sustancial y de eso se trata cuando hablamos de que la inversión tiene que ser sustancial. Por lo tanto, entendamos esos tres elementos. Tiene que ser a riesgo de capital propio, es decir, el dinero tengo que gastarlo, no lo tengo que dejar, porque si yo tengo todo el dinero en la cuenta de banco y resulta ser que no me aprueban la visa, yo retiro mi dinero y me fui, no hubo ningún tipo de riesgo. Inmigración quiere ver lo que ellos llaman aquí en Estados Unidos skin in the game, es decir, quieren ver que nosotros gastamos el dinero. Después tiene que ser activo, no puede ser simplemente para comprar un apartamento y vivir de la renta, y tiene que ser sustancial en función de estos factores, lo que sería la industria, lo que sería la actividad y la ubicación geográfica. ¿Ok? Una vez que tengamos esos tres puntos, ya podemos hablar entonces de lo que sería nuestra inversión inicial. Por eso es que les recomiendo, metan todo el dinero ahí en la cuenta de la compañía y después lo distribuimos. Después no se preocupen, pero por lo menos comenzamos alto. Un último tip con respecto a la inversión inicial, el efectivo que nos va a quedar en caja tiene que cubrir por lo menos 3 4 meses, ¿ok? De gasto fijo. Eso significa que tenemos por lo menos un capital de trabajo en donde podemos simplemente estar tranquilos mientras las ventas levantan, ¿ok? Esa es la primera parte con respecto a la inversión inicial. Cuando continuamos, vamos a continuar aquí. Ok, cuando continuamos, tenemos detalles de la compañía. Por supuesto, tenemos que hablar siempre del nombre de la compañía. Si tenemos algún tipo de nombre comercial
también, o nombre ficticio, también tenemos que colocarlo, la dirección de la compañía. Vamos a colocar, por favor, la dirección de la operación. Hay veces que no, mira, la compañía me la registró mi primo, pero ya yo tengo el local. O estoy cerrando el contrato del local. Perfecto. Vamos a esperar cerrar el contrato del local, de manera que agarremos esa dirección y pongamos. ¿Por qué? Porque inmigración es tonto. Inmigración literalmente se mete en Google Earth o se meterá donde vea. Y si es una zona residencial, ya tenemos un problema. Entonces, el primo vive en una zona residencial, por supuesto, y si yo tengo el business plan que va a ser una fábrica de zapatos, no va a estar en esa zona, ¿ok? Entonces, simplemente esperemos a tener la dirección del local. Fecha de registro con el Estado, no con el IRS. Recuerden que, o si no lo saben, cuando registramos la compañía, primero se registra en el Estado. Una vez que el Estado la acepte, le da de alta, vamos y registramos a nivel federal y ahí nos dan el número de identificación de empleador. Las fechas pueden ser distintas, aunque uno trata siempre de ir a la fecha de registro, pero las fechas pueden ser distintas. Entonces, la fecha de registro tiene que ser con el Estado. ¿Por qué? Porque migración se va a meter en el Estado y generalmente el abogado también va a meter el certificado de inscripción, los artículos de incorporación, y ahí siempre va a estar el sello de la fecha en donde va a decir la fecha. Y esa fecha debe coincidir con lo que se está colocando en el business plan. Son detalles que parecen ser tontos, pero son incongruencias que ayudan al funcionario a decir, esto no me está gustando". Después la distribución accionaria. La distribución accionaria tenemos que nombrar a todos los socios que tenga la compañía. Desde que tenga 1% de capital accionario hasta el que tenga 99%. En el caso de las L1 y las G2, consulté con el abogado, pero generalmente se solicita más del 50% de capital accionario que lo tenga o la compañía matriz en el caso de las L1 o el inversionista extranjero en el caso de las G2. Por lo tanto, la distribución accionaria es importantísima. Ahora bien, no, mira, resulta ser que yo estoy comprando, pero mi socio, que es mi primo, él es en realidad el que lleva toda la operación. Bueno, hagan un acuerdo interno o lo que sea, pero tenemos que reflejar 51-49. ¿Ok? Si bien es cierto, lo que se quiere demostrar o lo que se tiene que demostrar es simplemente control sobre la operación, no caigamos en ese detalle, no compliquemos la cosa, vamos a mantenerlo sencillo, 51-49. Después tenemos que hablar de los objetivos de la compañía. Tratemos de mantenerlo sencillo, no más de 4. ¿Ok? Yo he visto listados, 10 objetivos. Señores, eso no se cumple. Vamos a mantenerlo sencillo, no más de 4. Generalmente 3, pero no más de 4. Y tenemos que cubrir corto, mediano plazo, corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? El corto, los primeros 6 meses, que es lo que esperamos hacer. Y ahí podemos ser tan detallistas como, mira, uno de los objetivos es que me aprueben la visa. Ok, eso perfecto, lo podemos poner. O cerrar mi primer contrato, o llegar a alcanzar a 10 clientes, qué sé yo. El mediano de 6 a 18 meses, más o menos lo mismo. Generalmente se habla un poquito de un alcance un poquito más largo. Mira, cerrar el año con $250,000 de venta. Largo plazo, si ya hablamos de 3, 4, 5 años. Yo siempre me voy al quinto año para poder justificar unas proyecciones a 5 años. Entonces, simplemente, ¿cuáles son nuestras expectativas? Oye, alcanzar el 0,00001% del mercado o llegar a los $500,000. Seamos bien realistas con las proyecciones. De todas maneras, no son números que salen del espacio, sino que ya vamos a ver cómo los vamos a calcular. Y si tenemos la necesidad de decir algo más, bueno, vamos a colocar uno más, que sería bueno colocarlo algo que no sea digamos que cuantificable, que puede ser a lo mejor, mira, obtener una nueva representación, expandir al mercado de Latinoamérica, lo que sea, pero con un poquito más genérico, y que no tenga que ser numérico, sino que simplemente algo, mira, que querramos hacer. No más de allí. ¿Ok? Entonces vamos a mantenerlo sencillo y simplemente 4 objetivos, no más de 4. Siguiendo con las secciones básicas, bueno, por supuesto, tenemos que hablar del producto. Recuerden que el business plan es lo único que le dice el funcionario de inmigración que es lo que vamos a hacer. Y va solo, no, nadie va a venir con él y lo va a explicar, va solo. Por lo tanto, tenemos que explicar lo más que podamos dentro de las limitantes que tenemos, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos que describir en detalle lo que sería el producto o servicio, qué es lo que estamos vendiendo, no sé, eh, cualquier zapato o ropa, comida, lo que vayamos a hacer, tenemos que explicarlo. ¿Cuáles son los beneficios en el mercado? Mira, si no existe, no sé, pelucas de afro para chinos, perfecto, vamos a vender ¿cómo es? Pelucas de afro para chinos porque nadie vende pelucas de este tipo. Presentación y material promocional, sí, ya tenemos unas fotos, tenemos unos flyers, tenemos lo que sea, vamos a incluirlo allí. Ahora bien,
Generalmente el abogado de inmigración también incluye todo esto en el paquete que va a inmigración, pero nosotros podemos poner simplemente una versión más pequeña para que sea un poquito más colorido, pero principalmente para que refleje que ya la compañía está o que vamos con todo para operar. Fotos y catálogos. Generalmente yo coloco fotos, nosotros colocamos y recomendamos colocar fotos de la oficina. Si no tenemos nada en la oficina, bueno, armando los muebles o el edificio donde está la oficina, la entrada con el letrero de aquí funciona Acme, qué sé yo, lo que sea, pero algo que diga, vuelvo y repito, algo que diga que ya el inversionista o el ejecutivo comenzó operaciones en Estados Unidos. Yo sé que suena irónico, pero para que nos aprueben a hacer negocios tenemos que demostrar que estamos haciendo negocios. Y por último, tenemos que reflejar lo que serían nuestras diferencias competitivas y comparativas. ¿Por qué traemos este negocio? Traemos este negocio simplemente porque es una ola que hay ahorita en el mercado y vale la pena hacerlo, o lo traemos porque literalmente nosotros creemos que estamos agregando valor al mercado. ¿Ok? Y eso es importante decirlo. No quiero decir con esto de que si vamos a vender ahorita la última moda y simplemente lo que queremos es tener una rotación de inventario, eso no está mal, eso está bien, pero tenemos que explicarlo. ¿Ok? Después tenemos en la industria del mercado. Aquí me voy a basar lo que escribimos aquí en función de las visas L1 porque es el que lleva mayor detalle. ¿Ok? Recuerden que las visas G2 es simplemente una breve reseña de lo que sería la industria del mercado, mientras que la L1 sí explica un poquito más. Y la razón por la cual la L1 explica un poco más porque recuerden que la L1, en teoría, es una compañía en otro país, es decir, la casa matriz, que decide abrir operaciones en Estados Unidos. Por lo tanto, no nos imaginemos el abasto de Teresita que queda en un pueblo, sino que tenemos que imaginarnos un Procter Gamble, un Kimberly Clark, que está literalmente expandiendo operaciones en Estados Unidos y va a trasladar a un ejecutivo. ¿Ok? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, del tamaño de la industria. ¿Cuánto factura esa industria a nivel anualmente? ¿Qué es lo que está pasando en los mercados periféricos? O sea, ¿qué está pasando con los proveedores? Hay más proveedores de esta industria, hay más consumidores, hay más clientes. ¿Qué es lo que está pasando? Más compradores. ¿Cómo está la competencia? Ese tipo de detalles. ¿Cómo ha sido el desempeño en los últimos de 1 a 3 años? ¿Ha caído? ¿Ha aumentado? ¿Existen registros de demanda del producto? En fin, ¿qué es lo que está pasando con la industria? ¿Qué es lo que se espera que suceda? ¿Cuáles son las proyecciones, las expectativas en los próximos 5 años? ¿Cuál es el patrón de consumo? Resulta ser que ahora la gente está comiendo mucho más sano y ahora, no sé, las cosas que hace 15 años llamaban mucho la atención, ahora no. Entonces, bueno, ¿cómo ha cambiado ese patrón de consumo? ¿Cómo nosotros vamos a aprovechar ese cambio en la industria? ¿Cuáles son las regulaciones que hay en el mercado? Resulta ser que ahora yo no puedo vender los caramelos de estos Fireball porque ahora son cancerígenos. Entonces, bueno, en fin, todo esto lo tenemos que reflejar en lo que es el análisis de la industria. Y por supuesto, después viene lo que sería el análisis del mercado, en donde tenemos que identificar quién es nuestro comprador ideal, por qué este comprador ideal para nosotros y por qué no otro. ¿Será que este comprador está dispuesto a gastar más o compra más cantidad? ¿Dónde está ubicado este comprador ideal? ¿Cómo podemos y cómo vamos a llegar a él? ¿Y quién es mi competencia directa, tanto a nivel local como a nivel nacional? ¿Ok? Si nosotros tenemos un restaurante de comida venezolana, bueno, vamos a ver por qué yo voy a competir con otro restaurante que está en la misma ciudad que yo. ¿Ok? Entonces, este análisis es importantísimo para nosotros poder brindar lo que sería la factibilidad del negocio. Y aquí entramos entonces en la parte que a mucha gente le da escozor, porque estamos hablando de números, ¿ok? Y es la base de cálculo. En la base de cálculo hay tres métodos fundamentales para lo que sería calcular por lo menos la venta inicial. Recuerde que siempre hablamos de la venta inicial y de allí entonces después tenemos los crecimientos que ya lo vamos a hablar en los próximos 5 años. Pero siempre, siempre tenemos que comenzar con el análisis de costo de una unidad. Siempre. Esa es la célula, ahí es donde nosotros comenzamos. Cuando hacemos ese business plan en la servilleta con el amigo, con el nuevo socio, tenemos que poner exactamente cuánto nos cuesta desarrollar un producto, la unidad. ¿Ok? Y de allí tenemos tres métodos, ¿no? El primer método, por supuesto, es el de bottom-up, en donde arrancamos con un costo de producción y la captación gradual de clientes. Es decir, si la producción de una unidad son $50, por decir algo, perfecto, y el mercado
la competencia de mercado es de 65, 70, $75, perfecto. De ahí la diferencia entre 50 y 75 es lo que se llama nuestro markup. Y ya de ahí tenemos una unidad. Y después nosotros podemos pensar en función de cuántos clientes podemos captar en un tiempo determinado. Ese es el método de bottom-up. El método de top-down es, bueno, partiendo del tamaño de la industria y vemos a ver en la industria cuántos establecimientos hay, cuántos más o menos facturan anualmente por por ejemplo, si tenemos 10 millones de dólares que tiene el mercado de pelucas y resulta ser que hay 1.000 tiendas que venden las mismas pelucas, bueno, ya sabemos por descarte que cada tienda vende 10.000 pelucas o $10.000 en pelucas al año. Bueno, nosotros no vamos a comenzar con 10.000, pero tenemos que comenzar con un porcentaje. Y yo siempre trato de mantenerlo bajo porque recuerden, la misma data que tenemos nosotros, o incluso más data que tenemos nosotros investigando, la tiene inmigración. No podemos venir con ideas súper extraordinarias de que vamos a vender 10 millones de dólares. Para que tengan una idea, nosotros no solamente hacemos proyectos, sino que también asesoramos a abogados en proyectos que ellos han presentado o incluso respondemos cuando Inmigración emite una solicitud de evidencia adicional que se llaman los RFIs. Y nosotros hemos visto proyectos, por lo menos, de una tienda de ropa de hombre que iba a vender 17 millones de dólares en un año. O sea, ¿es eso real? 17 millones de dólares. Eso es más de $1 millón mensual en ropa de hombre. O sea, ¿de qué tienda estamos hablando? De American Eagle. Entonces, o Gap. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser bien realistas. Por eso es que se habla de top-down y vemos entonces el monto máximo de la industria y de ahí nos vamos hacia abajo con un porcentaje de penetración de mercado. Y después tenemos lo que sería el benchmark o comparables en donde bueno, mira, otras compañías de la misma industria han estado vendiendo X. Ojo, yo estoy hablando de benchmark o comparables, pero a lo mejor es que, mira, vale, sabes que Martín, el compadre, también tiene un restaurante similar, pero es chino y nosotros estamos vendiendo comida venezolana. Bueno, perfecto, vamos a utilizar por lo menos un comparable allí, algo que nos permita sacar cuentas. Recuerden, esto es para inmigración. Esto no va a determinar a ustedes la inversión. Esto es simplemente para dar cumplir con un requisito que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros agarramos estos tres métodos y los combinamos, nosotros tenemos ya 5 años. Como les dije, tenemos que tener proyecciones a 5 años. Entonces, durante el primer año vamos a utilizar la estrategia o el método de bottom-up. Simplemente vemos nuestro costo, vemos cuál es el markup para llegar al precio del mercado y tenemos que distribuir nuestro volumen de ventas para llegar a lo que sería el punto de quiebre al final de año. Esa es nuestra meta. Llegar al punto de quiebre al final de año. ¿Ok? Porque al final de año tenemos que poder pagar todas las cuentas. Para el año 2 utilizamos entonces lo que sería el método del benchmark. Ok, perfecto. Vamos a ver cuánto han vendido las compañías en el mercado. Vamos a ver si podemos determinar y calcular cuánto es nuestro mercado local, qué es lo que está pasando allí. Porque lo primero que tenemos que alcanzar son los indicadores, especiales de la industria. ¿Ok? Si la industria dice que, oye, un restaurante tiene que estar ganando entre un 8 y 12% de rentabilidad, perfecto, vamos a tratar de llegar a esos números, por lo menos para nuestra proyección. Porque, hoy repito, Inmigración también revisa las bases de datos. Lo mismo para el año 3 4 para el año 3 perdón, pero aquí nuestra meta es simplemente maximizar el retorno y la estabilidad económica. Es decir, que ya no tengamos tanta fluctuación en el flujo de caja, sino que tengamos un control un poquito más de lo que serían los gastos fijos y lo que serían los ingresos. Y para el año 4 para los años 4 y 5 tenemos top-down. Pues repito, ya partimos del nivel total de la industria, simplemente para nosotros ir incrementando. Entonces, todos nuestros cálculos de venta ya no van a estar en función del costo ni nada de esto, sino que va a estar en función de la industria total. Entonces, si la industria es, vuelvo repito, de 10 millones de dólares, nosotros vamos a hacer el cálculo en función de un porcentaje mínimo de esos 10 millones de dólares y así un porcentaje un poquito mayor para el quinto año. No nos vayamos con 5% del market share de la participación de mercado porque es irreal. ¿Ok? Entonces, en los 5 años, esto es lo que vamos a prestar atención. El primero sería bottom-up, donde la meta del año es alcanzar el punto de quiebre así sea el mes 12, ¿ok? Después en el año número 2 el benchmark para alcanzar los indicadores de la industria. Después tenemos maximizar nuestro retorno y estabilidad económica. Y cuarto y cinco, simplemente vamos a ir logrando un poquito más lo que sería la participación de mercado. ¿Ok?
Eso es lo que vamos a hacer con las bases de cálculo de ventas. Después tenemos lo que sería la organización. Entonces, la organización también vamos a utilizar el más complejo, que es digamos que desde el punto de vista de la visa L1. Y siempre tenemos que tener lo que sería el organigrama. ¿Ok? Dentro del organigrama, y aquí tenemos que prestar muchísima atención porque en los 20 años, esto sí es algo que no ha cambiado nunca. Este es el talón de Aquiles de la mayoría de los business plan que nosotros hemos revisado. Y es allí donde inmigración tiene el mayor, digamos que, criterio subjetivo. Aquí pueden negar Hemos visto negocios que invierten millones de dólares que son negados precisamente porque cometen el error en la parte del organigrama o de la organización de la empresa. Entonces vamos a partir primero con la visa L1. Recuerden, la visa L1 es transferencia de ejecutivo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace una persona, un ejecutivo? ¿Que le pongamos el nombre en un cuadrito? No, en realidad no. Es dependiendo de la línea de reporte que tiene por debajo. Entonces, si nosotros tenemos el ejecutivo, es ejecutivo porque debajo de él tiene un gerente que le reporta al ejecutivo. Ahora bien, este gerente también tenemos que calificar al gerente, porque el gerente no es cualquier persona que se llame gerente. El gerente al mismo tiempo tiene por debajo un nivel operativo. Y tenemos que demostrar esa jerarquía dentro de la organización de varias formas. La primera principal es con la nómina. Es decir, cuánto le estamos pagando a un gerente, cuánto le estamos pagando a un operativo y cuánto le estamos pagando al presidente. Muchas veces la gente deja de prestarle atención a la parte del pago y ahí es donde se cometen los errores. Es decir, un gerente de operaciones no puede estar ganando lo mismo, en este caso en particular que tenemos aquí en pantalla, no puede ganar lo mismo que un operador de almacén. El operador de almacén tiene que tener un salario, el gerente de operaciones tiene que estar acorde con su jerarquía y su experiencia, y el ejecutivo tiene que estar por encima. Entonces, que el presidente ejecutivo gane, por decir algo, $20,000 mensuales y el gerente de operaciones 1.800 y el operador de almacén 1.800, no importa si la inversión es de 1 millón, ahí tenemos una pata coja, ahí tenemos un problema. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esa distribución. ¿Ok? Ahora bien, el presidente no es presidente o el ejecutivo no es ejecutivo simplemente por llamarlo, como dije inicialmente, tiene que tener unas características y unas calificaciones y además unas responsabilidades. Otro tip aquí con respecto a inmigración. Yo sé que Estados Unidos es uno de los países más avanzados que hay en el mundo, pero inmigración se quedó en el aparato. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos literalmente todavía esperan que una señora envíe un fax. Por lo tanto, tiene que haber una persona. Yo sé que aquí cuando uno llega a Estados Unidos uno hace de todo. Uno saca la basura, uno es el que monta un cuadro, uno hace de seguridad, terapista, uno hace de todo dentro de la compañía. La realidad es que migración no entiende eso. Y si nosotros hablamos de que la visa L1 está diseñada desde el punto de vista como si fuese conceptual, como si fuese Procter Gamble, Kimberly Clark o una de estas compañías, de estas corporaciones multinacionales, evidentemente no entiende que el ejecutivo está haciendo todas estas operaciones. Muchas veces nosotros hablamos con los clientes y le decimos, mira, yo te tengo que cambiar tu descripción porque yo sé que tú me estás diciendo que tú eres el que abre la oficina todos los días. Yo lo sé. Y yo sé que tú eres el que lleva el correo porque no hay más nadie que te lleve el correo. Yo lo entiendo y a lo mejor estás facturando muchísimo dinero, pero inmigración no entiende eso. Entonces tenemos que redistribuir todas esas responsabilidades y poner al ejecutivo en su capacidad de ejecutivo. Y lo mismo pasa con los gerentes y la parte operativa. Por lo tanto, no solamente es importante el organigrama, sino las descripciones de cargo y lo que serían las responsabilidades o también llamados los hats. Las proyecciones de crecimiento del equipo es importantísimo. No vamos a comenzar, es una locura comenzar el día número 1 con todos los empleados que vamos a necesitar en los próximos 5 años. No tiene sentido. Vamos a gastar dinero innecesariamente. Pero sí sería bueno, cumplir con ciertas metas. Y esta es parte de la estrategia que tenemos que hablar con el abogado de inmigración, porque nos van a decir, bueno, mira, asegúrate de contratar a tu gerente y a tu operador antes de que se cumpla el primer año. Pero bueno, ahí tratamos de distribuir el flujo de caja. ¿Ok? Recuerden, si tenemos el ejecutivo y un gerente, el ejecutivo no es ejecutivo. El ejecutivo se convierte en gerente y el gerente se convierte en operador. Tenemos que tener los tres para que el ejecutivo sea ejecutivo. ¿Ok? Por último, necesitamos, por supuesto, establecer lo que sería el impacto económico del capital humano. ¿Ok? Y en este sentido, no es solamente lo que gana la persona, bien sea salario o por hora, sino además el impuesto que esto genera. A nivel federal deberíamos calcular un aproximado del 10%. Y el 10% por encima de lo que sería el impacto económico de ese empleado
porque ahí estamos cubriendo el Seguro Social, Medicare, además de todos los impuestos y seguros que exige la ley, así como el Workers' Comp. Entonces, si calculamos un 10%, estamos cubriendo lo que sería el aporte patronal para estos impuestos. ¿Ok? Organigrama, importantísimo, graficalmente, porque esto nos permite visualizarlo. Las proyecciones de crecimiento del equipo, descripciones de cargo con los hats y el impacto económico del capital humano. ¿Ok? Y por último, venimos aquí para cerrar, bueno, no cerrar porque todavía nos falta un par de láminas, pero tenemos lo que sería la sección financiera. Yo sé que esta parte no vamos a entrar en mucho detalle porque esto de por sí es un webinar que puede tomar mucho tiempo. Nosotros hemos hecho cursos para empresarios de contabilidad para no contadores, donde simplemente explicamos cómo se puede leer un estado financiero. Por lo tanto, esto es algo que es un tema que pique y se extiende. Pero simplemente estos son los estados financieros que debemos incluir principalmente en las visas L1. Empezamos con el personal. Hagamos, y esto lo vamos a hacer para los cuatro statements, ¿no? Para los cuatro reportes. 5 años. No caigamos en la tentación de, bueno, solamente por año. No, hagamos la tarea y hagamos 60 meses. Yo sé que suena tonto, pero, o suena muy extenso, pero 60 meses para que tengamos cada mes y así es mucho más fácil hacer ajustes al momento de construir el flujo de caja. No nos queremos quedar sin efectivo. Entonces hagamos 60 meses y los separamos en 5 años y que sume cada columna para tener un total de cada año. Entonces necesitamos 60 meses de lo que sería el personal y que reflejan cómo va a crecer el equipo. Oye, ahorita necesito una recepcionista, necesito un gerente de operaciones, necesito un administrador. Y en el mes 34, no sabemos qué va a pasar en el mes 34, pero por lo menos en el mes 34, bien lejos, vamos a tener un gerente de ventas regionales. Y después en el mes 58, ya que terminando mi modelo, vamos a contratar un director de almacén, qué sé yo. Pero así es mucho más fácil y no tenemos que nosotros estar pensando o restando y sumando del año, no, no, simplemente en Excel, 60 columnas, bueno, en realidad van a ser 65 columnas porque son 12 más el año, después de 13 a 24 más el año, entonces 65 columnas para simplemente poder jugar con lo que sería las proyecciones. Después viene el estado de ganancias y pérdidas, donde tenemos nuestras ventas, tenemos nuestros costos y nuestros gastos fijos. Ahí vamos a ver todos los gastos fijos que se nos pueden ocurrir. Hay muchísimos modelos a seguir. Si no, por favor, nos envían un mensajito y con muchísimo gusto nosotros los ayudamos con un listado de gastos. Después tenemos lo que sería el flujo de caja. Y el flujo de caja habla básicamente aquellas transacciones que no sean de efectivo. Y eso nos ayuda porque eso libera mucho lo que es el flujo de caja, pero también nos libera lo que es el efectivo, ¿no? Pero ahí también es donde vamos a reflejar si en algún momento del modelo, los 60 meses que tenemos a futuro, en algún momento del modelo tenemos una necesidad de inversión inicial. Entonces, allí es donde se va a colocar. Y por último, tenemos lo que sería el balance general, en donde vamos a poner, por ejemplo, 5 años de situación de la compañía en términos de activos, pasivos y capital. Ahí vamos a hablar de los activos, la maquinaria, los equipos que compramos, las deudas que la compañía tiene que incurrir. Esas son proyecciones. Y la idea es simplemente ver al final, abajo, lo que sería el valor en libros de la compañía. Y ese valor en libros debería estar subiendo. ¿Ok? Vuelvo, repito, yo sé que esta es una de las áreas que más alergia y acidez trae a la gente. Por favor, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, nosotros les ayudamos. Y por último, como les había dicho inicialmente, este es lo primero que se incluye en el business plan, pero es lo último que se hace. Y la razón por la cual se hace último es porque, como ustedes están viendo, es simplemente empatar pedazos, retazos de información de lo que se ha venido construyendo. En el párrafo 1 tenemos que poner una introducción que llame a la lectura, que sea interesante. No les voy a poner la presión de decir, oye, tiene que ser un gancho y tiene que ser la apertura de una película de Steven Spielberg, pero es importante porque no hay nada peor en un business plan que comenzar con una página en blanco. Entonces simplemente vamos a llenar estos campos con esta información que ya de por sí hicimos y después le hacemos una lectura y hacemos digamos que un ajuste en lo que pudiese ser interesante o no modificar. Yo siempre, o la mayoría de las veces, nosotros comenzamos con el propósito del proyecto, en donde se dice palabras más, palabras menos, establecer una base académica de los posibles escenarios a esperar después del lanzamiento de la compañía en uso. Por favor,
Yo sé que el propósito es que nos aprueben la visa, pero no podemos poner, bueno, que me aprueben la visa porque estoy harto de este país y quiero... No, no, no. Simplemente establecer una base académica porque se hizo todo un análisis de lo que puede suceder aquí en Estados Unidos. En el siguiente párrafo vamos a hablar de los detalles de la compañía y los objetivos a lograr. Simplemente para que sea distinto y no sea repetitivo, yo coloco los objetivos no con números, sino que simplemente ya como si fuese un párrafo, o sea, como si fuese un texto. En el párrafo 3 breve descripción de la industria y mercado futuro, y que sean las secciones que sean positivas. Yo sé que a lo mejor no estamos siendo objetivos, sino que simplemente estamos escogiendo, controlando la narrativa, pero la realidad es que lo que necesitamos es ser bien optimistas. Cuando nosotros nos contratan para hacer business planes de inversión, literalmente nos están contratando porque no tenemos emociones con el negocio. Es muy distinto cuando una persona se empeña en una idea y piensa que su idea es la mejor del mundo. Nos contrata a nosotros para nosotros, literalmente, sin emociones, hacer el proyecto y decirle al cliente, mira, darle las buenas y las malas noticias. Si resulta ser que ese negocio no va a tener una rentabilidad en los próximos 5 años, bueno, no es que gastaron el dinero en nosotros, nosotros les ahorramos haber contratado personal, haber alquilado un local, comprado maquinaria, comprado inventario, todo lo demás. En este caso, lo que queremos es ser lo más optimista posible. Por lo tanto, una breve análisis, una breve sección de la industria, del análisis de la industria y del mercado a futuro, no hablemos del pasado. Este no es el momento de hablar del pasado. El pasado lo hablamos en esa sección. En este momento vamos a hablar del futuro y tiene que ser positivo. Después tenemos en el siguiente párrafo, hagamos un resumen, qué fue lo que nosotros utilizamos para la base de cálculo. Oye, mira, resulta ser que a mí me cuesta tanto, yo lo vendo en tanto porque la competencia lo está vendiendo en tanto y lo puedo vender un poquito por debajo para entrar en el mercado. Y básicamente yo estimo llegar a 15 clientes en los próximos 6 meses, qué sé yo. ¿Qué base utilizamos para hacer el cálculo? Pero muy breve. En el siguiente párrafo hablamos de lo que hacía la organización. Bueno, vamos a comenzar con el ejecutivo, que es fulanito de tal, que viene trasladado de la compañía X. Y después vamos a ir incorporando lo que hacía el gerente de operaciones, vamos a ir incorporando lo que es el gerente de ventas y así va. En el siguiente párrafo hablamos del resumen financiero. Yo espero vender X cantidad de dinero en el primer año y tener una rentabilidad en los próximos 2, 3 años de este porcentaje. Por favor, no vayamos a comprometernos con números específicos. Yo quiero tener una ganancia, vamos, porque además lo decimos con propiedad, ¿no? Vamos a tener una ganancia neta de $27,543,75 en el año número 3. No. Tratemos de hablar de números genéricos o de totales o de porcentaje, ¿ok? No nos pongamos esa soga en el cuello hablando de un número específico. Y para cerrar, una introducción que nos invite a continuar leyendo. Es decir, este, simplemente en las próximas secciones hablamos en detalle de lo que serían las expectativas financieras, lo que esperamos del resultado de nuestra base de cálculo, cómo la compañía va a lograr alcanzar su rentabilidad en los próximos 2 años. ¿Qué sé yo? ¿Ok? Y eso sería lo que es el resumen ejecutivo. Ya para llegar al final, ya estamos culminando. Parte de los tips que nosotros muchas veces consultamos es, por ejemplo, para organigramas y flujogramas. Yo soy anticuado, yo utilizo mucho PowerPoint o utilizo también Word. Hay una función ahí de lo que se llaman los Smart Chart. Yo lo utilizo, lo saco de allí, simplemente a nivel de jerarquía. Para rentas y costos de espacios, tanto industriales como comerciales y oficinas en Estados Unidos, LoopNet. Podemos escoger la ciudad donde vamos a estar a través del zip code y vemos algunos comparables. Importante aquí, LoopNet nos da los valores en función del costo por pie cuadrado a nivel de año. ¿Ok? Entonces vamos a ver, hay unos montos muy altos, hay que dividirlos entre dos. ¿Ok? Y siempre, por favor, vamos a agregarle un porcentaje adicional de un 10-15%, en donde estamos hablando del impuesto a la renta, del impuesto, o lo que serían las áreas comunes. Cuando hablamos de distribución del espacio de área de trabajo, mira, voy a tener 5 empleados. Este es otro error. Voy a tener 7 empleados y resulta ser que el contrato de arrendamiento es por una oficina que solamente caben dos, donde vas a tener literas en vez de escritorios. Entonces, bueno, vamos simplemente a calcular lo que sería la distribución del espacio. Esta es una muy buena aplicación que se llama Square Foot.
Ahí se pone simplemente, mira, es industrial o es de oficina y necesitamos tanto espacio por empleado y te dice exactamente cuál va a ser el espacio que deberías estar buscando. Eh, Como les dije en varias oportunidades, inmigración no es tonta y ellos buscan también bases de datos. Esta página que está aquí de ONET Online es básicamente el Departamento del Trabajo. Podemos colocar o sea, se puede colocar incluso por código postal y vemos cuánto está ganando un cargo en específico y simplemente lo tenemos y esta es la misma información que utiliza inmigración. Por lo tanto, si voy a contratar un ingeniero químico para nuestra planta de procesamiento de aceite de palma, no le voy a pagar $24,000 al año. Entonces, es importante guiarnos por esta base de datos. Después tenemos el benchmark de la industria que hablamos para uno de los métodos de cálculo de bases de cálculo. IBIS World tiene una sección que es de reportes gratis. La versión, por supuesto, la versión paga trae muchísimo más información, pero no es un costo que valga la pena para un proyecto normal, ¿no? Para un proyecto una vez nada más. Para costos referenciales de equipos, tenemos a ThomasNet, por lo menos si queremos, mira, yo voy a montar una planta, no sé, extrusora de plástico, perfecto. En ThomasNet podemos buscar una tolva, podemos buscar un túnel, lo que sea, y ellos lo van a tener allí, por lo menos para tener un estimado. Si queremos costos referenciales para equipos de refrigeración, Bar Inc., ellos tienen el cuarto de congelado, tienen tan grande como un galpón, lo que se necesite. Ahí tenemos una muy buena base y para obtener imágenes. Esto es importante porque imágenes para el business plan. Recuerden lo que hablamos de las fotos. Y si queremos, mira, bueno, no, yo voy a montar una fábrica y yo necesito o una cocina industrial, desde las planchas hasta las mesas de cocción, los carritos que van dentro de los hornos, globalindustrial.com también nos da una muy buena idea. Estos tips son muy, muy útiles, por favor, guárdenlos por allí en el momento de hacer su business plan. ¿Ok? Y yo creo que ya llegamos a la sección de preguntas. Espero no haber ido muy rápido. Ajá, aquí tenemos una pregunta. La pregunta es importantísima y de verdad que es súper interesante. ¿Qué pasa si mi empresa no crece lo esperado? ¿Podemos asesorarnos con...? Sí, se pueden asesorar con nosotros. Si la compañía no alcanza el resultado esperado, no hay ningún problema. Recuerden, cuando se va a hacer una renovación de la visa, es en ese momento donde van a volver a pedir el business plan. Y allí tenemos que explicar qué fue lo que pasó. Sea cual sea el resultado, tenemos que explicar qué fue lo que pasó. Si fue que hubo un pelón o un error en las proyecciones de ventas porque el mercado no se dio, perfecto, no hay ningún problema, pero vamos a explicarlo y tenemos que explicar qué estamos haciendo para corregir ese problema. Incluso sucede, ojo, nosotros siempre recomendamos hacer un addendum, que es simplemente una modificación al business plan original, si las expectativas de ventas, no de ganancia neta, sino de ventas, están por encima o por debajo en un 20%. Entonces, si vendimos más de lo que dijimos que íbamos a vender, así, por encima un 20%, hay que explicar qué fue lo que pasó. Incluso, para continuar con esa pregunta, y nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, tuvimos un caso, bueno, no, en realidad son varios, en donde cambian radicalmente la actividad. Es decir, el business plan original era, uno de los casos que me viene a la mente, era un taller mecánico de carros clásicos. Él era restaurador y era muy bueno de carros clásicos europeos. Y cuando vinieron para la renovación, estaban vendiendo cosméticos. Entonces, es un poquito difícil la explicación, pero evidentemente si se explica, por supuesto, es un nuevo business plan porque ahora hay que explicar por qué se tomó esa decisión de cambiar y bueno, fue todo un tema, pero fue bien, bien interesante. Ok, no sé si respondí la pregunta, pero ok, vamos, aquí tenemos otra. ¿Cuál visa permite más flexibilidad? Si nos puede dar un ejemplo. Ok, esa pregunta, disculpa pero sí se la dejaría al abogado de inmigración. Porque hay ciertas condiciones para uno y otro. Por ejemplo, la visa L1 necesitamos toda una estructura en el país de origen, mientras que la visa E2 es dependiendo si es un país contratante de un tratado de inversión. Por lo tanto, ahí yo sí, disculpa que no te pueda responder, me avisas y te puedo recomendar algunos abogados de inmigración, pero eso sí que lo responde un abogado.
Después tenemos, si un solicitante de visa no tiene experiencia previa en negocio, ¿cómo puede estructurar su business plan para aumentar sus probabilidades de éxito? Muy importante. Hay un lenguaje, hay un, sí, hay un lenguaje, hay una estructura básica para lo que sería un business plan de inmigración que te recomendaría que por favor revisaras la estructura y simplemente lleves esas secciones que conversamos aquí en el programa, y eso va a explicar lo que será el business plan. No se sientan mal si el abogado de inmigración, en el caso de las visas E2, después de que nos hemos fajado haciendo el business plan y estamos súper orgullosos, lo guindamos en la nevera de la cocina, se lo entregamos, lo regalamos en Navidad a todos los familiares. Estamos súper orgullosos de nuestro business plan que tiene 50 páginas y el abogado de inmigración dice, ah, lo lamento mucho, pero solamente puedo meter dos. Bueno, tenemos que asegurarnos de que todas estas secciones estén en esas dos páginas. Hay que buscar la manera de consolidarlo, de manera que estén todas estas secciones. Para arrancar en este proceso, ¿podemos asesorarnos con usted? Sí, definitivamente. Nosotros podemos ayudar en lo que sería el desarrollo del business plan. Podemos ayudar incluso en revisar el business plan antes de que se lo entreguen al abogado. Nosotros hablamos el idioma abogado. Yo sé que parece tonto, pero hay un idioma con los abogados. Nosotros lo hablamos. Si quieren que nosotros revisemos o simplemente nos encarguemos de algunas secciones porque nos da acidez y nos sale se nos cae el pelo cada vez que pensamos en la sección financiera. Nosotros nos podemos involucrar tanto como la gente necesita. Pero la idea de esto es precisamente que ustedes arranquen con desarrollar su business plan. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, aquí tengo, si ya tengo un business plan, ¿cómo puedo saber si cumple con los requisitos migratorios o si se necesita mejorar? Muy buen punto. Si no funciona, pueden hacerlo ustedes y cuáles son los tiempos de entrega. Muy buen punto. Sí. Nosotros, para que tú mismo revises si el business plan califica o no, tenemos que responder todas estas preguntas, es decir, todas las secciones que acabamos de hablar ahorita. Ahora bien, muchas veces cuando comenzamos a hacer un business plan, si no tenemos esta estructura, eh, nos perdemos en todo el universo de información disponible y de toda data que es disponible en Internet. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos simplemente a basarnos en esta estructura que hablamos. Y nosotros podemos revisar y podemos decir, mira, desarrollate un poquito más esta sección. Recuerda incluir ahora la parte de cálculo de base de cálculo. Nosotros podemos decir qué es lo que haría falta. Una revisión, literalmente una auditoría del business plan y podemos decir exactamente qué es lo que falta para que el abogado esté feliz. Y recuerden que si el abogado está feliz es porque migración estaría feliz. ¿Ok? Así que nosotros podemos ayudar. Gracias por toda la información. Siempre a la orden, con muchísimo gusto. ¿Cuáles son los errores más comunes que puede cometer un solicitante de visa que ponga en riesgo el proceso y cómo evitarlo? Wow, muy interesante. El principal error que yo he visto es sobreevaluar las ventas. Es decir, no pensamos que vender, mientras más vendemos, más me va. ¿Por qué? Porque pensamos, no, Estados Unidos debería estar agradecido que yo me voy para Estados Unidos porque voy a vender bastante y voy a pagar bastante impuestos. No. Recuerden, inmigración no es una compañía privada, por lo tanto, no le importa eso. Lo que le importa es que tengamos para mantenernos, que el inversionista no se va a convertir en una carga buscando trabajo en 6 meses porque resulta que el negocio no dio y que el ejecutivo está simplemente utilizando una visa para estar aquí. Lo que tenemos que hacer es bien realista. Inmigración no es tonta, inmigración busca también las bases de datos. Otro error, un error muy común que he visto es en la parte de los organigramas y los pagos. Recuerden, tenemos que documentar todo. Entonces, a veces tenemos todo el mundo ganando $1.500 mensuales y después distribuimos, no, pero tenemos 15 empleados para poderlos distribuir. No, no, en realidad no tienes 15 empleados. Estamos hablando de 1.500, ¿sabes? O sea, ahí es donde hay falsos ahorros, ¿ok? Y vuelvo, repito, todos los elementos y todos los factores tienen que ser consistentes. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Esos son parte de los errores más comunes. Ajá. ¿Y cómo evitarlos? Bueno, simplemente siendo realistas. ¿Ok? Y utilizar estas bases de datos o estos tips que estamos viendo aquí y esta estructura. Ok, ¿ustedes se pueden comunicar con mi abogado? Sí. Entiendo mi negocio, pero la parte migratoria es todo un universo nuevo para mí. Pero es un proceso muy importante para mi entrada a Estados Unidos. Definitivamente. Nosotros nos podemos comunicar con tu abogado. Trabajamos con
firmas en todas partes de Estados Unidos, bueno, en todas partes del mundo, porque también hay abogados de migración que están en Europa, en Latinoamérica, y trabajamos con ellos de la mano. De hecho, mi recomendación es que siempre tengan un traductor. Por eso es que yo digo que yo hablo, que nosotros aquí en la compañía hablamos abogado. Por lo tanto, simplemente el abogado que les dé, además que el abogado es algo muy personal. Entonces, el abogado con el que ustedes tengan confianza, simplemente nos dan la información y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Ustedes nos autorizan para hablar con el abogado y ya ellos nos pueden decir cosas que a lo mejor, digamos que es difícil de entender. Ok, sí, entiendo. Ok, perfecto. Después tenemos otra pregunta aquí. Ah, mira, muy bueno. Tiene una caducidad los, ajá, ¿y cada cuánto se debe revisar para comparar con los resultados con el negocio en operación? Oh, muy interesante. Me imagino que BS no es balance sheet, sino que es business plan. Tiene una caducidad los business plan y cada cuánto se debe revisar para comparar con los resultados con el negocio en operación. Yo siempre recomiendo que sea ciclo contable. ¿Ok? El 99% de las compañías, el ciclo contable es un año. En un año tenemos temporadas y en un año tenemos literalmente ciclo contable. Pero hay otras compañías, otras empresas que los ciclos contables van más allá de un año. Por ejemplo, una fábrica, fabricante de generadores de energía, de plantas eléctricas, se produce más de 24 meses. O un avión. Imagínense ustedes cuánto tiempo toma a Boeing a sacar un avión que no se le caigan las puertas. Bueno, ese ciclo contable tiene mucho más. Por lo tanto, el business plan, mi recomendación es que siempre se revise por lo menos una vez, por lo menos anualmente. Y eso permite hacer ajustes de si vamos bien o vamos mal. En el caso de los business plan de migración, mínimo anual, pero obligatoriamente cuando vayamos a renovar la visa. Bueno, no tengo por aquí más preguntas. Yo creo que ya el tiempo se nos extendió. Lo lamento mucho para que nos pasamos por un minuto. De todas maneras, quiero que sepan que, bueno, que está la grabación. Déjenme poner aquí. Aquí están nuestros teléfonos, está nuestra página web. Nos pueden seguir en las redes sociales. Recuerden también el podcast. En YouTube tenemos muchos videos de la parte de fiscal, porque también somos especialistas en la parte de impuestos, en la parte contable. Y dentro de poco vamos a tener la información de este webinar en YouTube. ¿Ok? Cualquier pregunta, cualquier comentario, si necesitan más tips, estamos a la orden. Y bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchísimas gracias.